Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la jornada técnica sobre Mosaico Noya que hemos organizado. La jornada, este webinar, forma parte de un programa de actividades que comenzó el pasado mes de octubre bajo el nombre El Mosaico Noya, un patrimonio a preservar. El proyecto viene de la mano del Centro de Investigación y Difusión de la Cerámica Noya y fue premiado y cofinanciado por el Consejo de Europa, y donde a su vez colabora el Ayuntamiento de Meliana y ARAE Patrimonio y Restauración. Dicho proyecto forma parte de un programa conjunto del Consejo de Europa y la Comisión Europea en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio. Bien, dicho lo cual, mientras os vais conectando, que vemos que ya sois, 46, vamos dejando que se vayan conectando la gente, pero vamos. Os queríamos, primero agradecer a todos los que estéis al otro lado. También decir que somos, aquí los cuatro somos novatos en esto del webinar, así que nos disculpamos de antemano por si hubiera algún tipo de contratiempo, algún minuto de no se conecta alguna presentación. Y os queríamos también comentar a qué se debe este webinar. La jornada base en la que se basa esta pequeña pincelada, esta pequeña jornada técnica, formaba parte de este proyecto que os acabo de comentar, y estaba prevista para finales del mes de marzo. Por motivos que todos sabemos, debido al COVID-19, se tuvo que suspender, junto con otras dos actividades que estaban programadas, que eran dos conciertos abiertos al público para disfrutarlos dentro del recién restaurado Palau de Noya, y se iba a empezar a abrir parcialmente al público con esos dos conciertos. Bueno, estas tres actividades se tuvieron que no suspender, las hemos aplazado, pero esta jornada técnica lo que hemos querido hacer es, aprovechando esta fase de desescalada y que ya más o menos, pues bueno, tenemos ganas de volver a la nueva normalidad, hemos querido hacer una pequeña introducción de lo que realmente esa jornada técnica sobre el futuro del Mosaico Noya versará. Entonces, aquí os queríamos avanzar, que ya os iremos informando cuando sepamos esa nueva fecha en la que se podrá realizar esa jornada, en la que contaremos con muchísimos más contenidos, porque ahora estamos limitados a una hora. En esa jornada prevista inicialmente iba a ser una jornada entera con visita al Palauet, etcétera. Iba a haber más ponentes con más contenidos. Y os iremos informando cuándo tendrá lugar. Aprovecho también para decir que esa jornada además se sumará al proyecto el Ayuntamiento de Valencia, con el que amablemente se sumaron en aquel mes de marzo, cediéndonos sus instalaciones, y cuando lo podamos realizar en futuros meses, pues esperemos que se vuelvan a unir al proyecto. Dicho lo cual, os vamos a explicar cómo se va a estructurar esta hora de presentaciones, en la que yo soy Ángela López, voy a ser la moderadora. Simplemente yo os voy a dar paso a los tres ponentes que estáis viendo junto conmigo, y a la vez voy a poder ir gestionando la parte de preguntas. No sé si estáis familiarizados con este tipo de plataformas, pero ahí estaréis viendo en el chat, tenéis una parte de chat en el que podéis hacer preguntas a los ponentes, y incluso hay otra parte que pone preguntas o chat. Cualquiera de los dos vale para hacer vuestras cuestiones. A lo largo de la intervención seleccionaremos aquellas preguntas que nos parezcan de interés común, y al final se las expondremos a los ponentes. Vale, ya damos comienzo. En primer lugar hablará Xavier Lomá, que es arquitecto y presidente, en este caso viene como presidente del Centro de Investigación y Difusión de la Cerámica Noya. Seguidamente hablará Xavier Simón, que es arquitecto técnico responsable de licencias de obra en Ciutat Vella, en Barcelona. Y por último hablará Cristina Alonso, arquitecta municipal del Ayuntamiento de Meliana. Van a ser intervenciones, cada una habrá una intervención de unos 10 minutos, dará paso al siguiente, y al final os daremos pie al resto de
los asistentes hacer vuestras preguntas a través del chat o la parte de preguntas. Y sin más, cedo la palabra a Xavier Loma. Ahí está. Bueno, supongo que se me oye. En primer lugar, quería agradecer a todo el mundo la asistencia. Les voy a hacer un recordatorio muy rápido de lo que es la cerámica Noya. eh, y todo esto va a estar basado en las investigaciones que estamos llevando a cabo con el CICEN desde hace unos 10 años. Antes de empezar, quería, bueno, un poco atajar cualquier amálgama o cualquier error que se puede producir, dejando bien claro, antes de empezar, que la cerámica Noya no es un hidráulico, es totalmente distinto, no es un cemento correado, es un grés porcelánico, ya lo veremos, pero no es hidráulico, es un error común que quiero dejar claro desde el principio y así sabremos mejor. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la historia del mosaico Noya. En 1860, Miguel Noya inicia en Meliana, cerca de Valencia, la fabricación de una cerámica novedosa, totalmente distinta de lo que se había conocido hasta la fecha y representó una revolución dentro del mundo cerámico. Una revolución, ¿por qué? Pues primero por dos razones. Primero, por el sistema de fabricación, que es un sistema industrializado. Y segundo, por el producto que se obtiene, ¿no? Es un proto porcelánico, es el antecesor de los porcelánicos actuales. Para obtener este material es muy importante tener en cuenta que se utiliza arcilla que se pulveriza y se prensa. Es un sistema que se trae de Inglaterra y que adapta Miguel Noya. Entonces, esta arcilla, una vez pulverizada, pues obtenemos unas piezas, como vemos con los modelos de prensa, con los dibujos que tenemos ahí a la derecha, y estas piezas pues van al horno. Cuecen a muy alta temperatura, que eso también es una diferencia con lo que se venía haciendo, y entonces, por su composición y la temperatura de cocción, unos 1300 grados, va vitrificando. Eso es muy importante tenerlo claro, porque esta vitrificación es lo que le va a dar su resistencia tan característica. Bueno, Miguel Noya establece su fábrica en Mellana, como he dicho, que es un pueblo cercano a Valencia, y ahí construye unas instalaciones fabriles que están compuestas por las naves propiamente dicho de producción y por un elemento que es un edificio muestrario, que es el Palauet, ¿no? Que veremos también después. Lo vemos ahí arriba en la imagen, arriba a la derecha con su torre. Bueno, de esta fábrica, y exclusivamente desde esta fábrica, van a salir todos los mosaicos Noya que se van a colocar por cualquier sitio. Hubo una única fábrica. Bueno, pues estos mosaicos, como vemos aquí en esta imagen, podían llegar a tener una gran complejidad estética, ¿no? Bastante bellos, muy elegantes, y es muy importante, llegado a este punto, esta imagen, mucha gente la tiene un poco visualizada, pero es muy importante ver que la calidad y la belleza de los mosaicos son dos de las tres patas que le dan su valor. La tercera, y nunca hay que olvidarlo, es el mosaiquero. El mosaiquero, que es el que con su saber hacer y con su pericia conseguía colocar estas piezas que eran tan difíciles de colocar, porque son piezas que se colocan sin juntas, ¿no? Entonces, el mosaiquero es un factor esencial.
El mosaico, ¿cómo se hace? Pues el mosaico está realizado con teselas de varios colores y tamaños. Aquí tenemos pues un pequeño muestrario y estas piezas de varios tamaños y colores eran también siempre geométricas. Geométricas siguiendo una cadena digamos, de geometría que le permitía al dibujante cierta facilidad para poder componer, ¿no? Entonces le daba una agilidad porque siempre se iba a encontrar con los dibujos que encajaban dentro de una malla, digamos, de una malla regular y constante, ¿no? Entonces es lo que permite después hacer este tipo de dibujos tan complejos. También este mosaico, como todo mosaico, al estar hecho de piezas de un solo color o bicolor, de piezas pequeñas, pues podía generar una cantidad de diseños muy importante, como lo vemos, por ejemplo, en estas páginas de los catálogos. Los mosaicos, pues, podían ser o bien unos diseños puramente geométricos, como este, o también motivos pues mucho más naturalistas, como vemos esta grulla de principios del siglo XX, mucho más presentes en, por ejemplo, el modernismo, ¿no? Estos mosaicos los encontramos por toda España, incluso los encontramos por todo el mundo, todo el planeta. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso en Valencia, pero pues también podemos destacar varios sitios, como puede ser Villena, en la provincia de Alicante, Cartagena, un poco más al sur, en Murcia, Barcelona, que tiene una cantidad muy grande, además de mucha calidad, y aquí en sitios tan importantes como es el caso aquí en la Casa Batlló, o en otros países, pues os he puesto aquí pues, un caso en Portugal, o en Argentina, donde ahí hay muchísimo. Y, por supuesto, eso siempre sin olvidar que volvemos al centro, que la cuna digamos, del mosaico Noya es Meliana. Meliana que tiene una serie de ejemplos muy peculiares, como por ejemplo es toda esta cantidad que podemos ver en fachadas, que es casi único en el mundo, ¿no? Bueno, como os decía antes, el Palauet fue el muestrario, el showroom de la fábrica. Lo vemos aquí en esta foto, a la derecha, detrás de las naves fabriles, ahí con su torre y su cúpula. Obviamente, como muestrario, hay una profusión de mosaicos muy grande, tanto interior como exterior. Aquí podemos ver, pues, en las fachadas, en zócalos, aquí en las escaleras, zócalo y pavimento, en la propia cúpula también, muy, muy interesante, o, por supuesto, como pavimento, ¿no? Bueno, en el Palauet también tenemos, pues hay que recordar que el edificio hace poco estaba todavía casi en estado de ruinas, pues tenemos muchos mosaicos, con lo cual tenemos muchas patologías. Y tenemos muchos casos, pues a lo mejor tenemos mosaicos que están directamente colocados sobre el suelo, sobre el terreno, otros que están sobreforjados, unos que tienen faltas lagunares, otras que tienen faltas de grandes superficies. Tenemos mayor o menor grosor de mortero, ¿no? Todo esto es muy interesante porque nos da una gran diversidad de situaciones y de patologías. ¿Qué nos permite? Pues que hemos ido haciendo ya una serie de intervenciones en mosaicos que nos han permitido pues hacer pruebas o poner a prueba varias técnicas de intervención, ¿no? Ha sido un poco como un laboratorio y lo sigue siendo. Hemos empezado pues con una intervención muy, muy urgente, que era la consolidación del mosaico en la fachada, el retrato de Miguel Noya, que se estaba cayendo. Pues en este caso, por ejemplo, se ha hecho una consolidación de base con un relleno de mortero. O hemos probado el arranque arqueológico, es decir, con mallas, con placas, enmalladas o en placa, para su recolocación en malla mediante mapeado. Hemos probado
la recolocación de pequeñas lagunas pieza a pieza con unos adhesivos actuales, ¿no? Con unos adhesivos técnicos. Y, por supuesto, hemos probado también la recolocación con técnicas tradicionales, con el arte del mosaiquero de toda la vida. Bueno, pues todo esto nos ha permitido llegar a una serie de conclusiones. Obviamente ahora no tengo tiempo de extenderme en ello, eso lo haremos, lo explicaré muy en detalle, tanto el análisis como las conclusiones, durante la jornada que Ángela ha comentado que se hará. Pero sí que os voy a dar ciertas, o sea, una serie de pinceladas, una serie de criterios, de elementos para la reflexión de aquí a entonces, ¿no? Primero, de todo lo que hemos podido ver, pues hay varias conclusiones. La primera es que se debe de mantener el mosaico siempre que sea posible, mantenerlo en su sitio. Es muy importante. Y que nunca, nunca el criterio que lleve al arranque del mosaico sea la facilidad. Nunca se puede permitir que un mosaico se arranque porque es más fácil. Eso no se puede hacer. La segunda es que se debe de respetar en su integridad, primando siempre la restauración sobre otro tipo de intervención, ¿no? También que no se debe cambiar el aspecto. Este aspecto que vemos en la foto de la derecha, esta textura satinada, mate de la cerámica, se tiene que mantener a toda costa. También, si se tiene que arrancar, pues si no hay otra opción, entonces tenemos que pensar que estamos quitando, estamos perdiendo la colocación original, es decir, el legado que nos ha transmitido el mosaiquero, con lo cual siempre hay que intentar colocarlo con la técnica tradicional. ¿Por qué? Porque si no mantenemos el propio mosaico, por lo menos estamos manteniendo el gesto, ¿no? La transmisión de saberes. También las bases, es muy importante que se hagan con morteros tradicionales, el mortero de cal, con un espolvoreado de cal o de cemento. Luego también tenemos que pensar mucho en una cosa que es cómo vamos a conseguir disponer de piezas para la reposición. Eso es una cosa que tenemos pendiente solucionar, ¿no? Y que tenemos que pensar. Y por último, tenemos que pensar, y eso lo hablaremos entre todos entonces, que cuál es el umbral, cuál es el momento en el que se decide que el mosaico, que se considera que el mosaico no se puede recuperar y se tiene que arrancar. Eso también es muy importante verlo. Pero como os decía, todo esto lo trataremos a fondo entonces porque no tenemos tiempo aquí ya. De hecho, me he pasado de los 10 minutos. Nada, eso. Con esto ya paso palabra. Gracias, Xavier. Antes de dar paso a Xavier Simón y que nos cuente la experiencia en Barcelona, aquí, aunque somos novatos, pero es que nos gusta tocar todos los gadgets, aprovechando un poco este importancia internacional que tuvo el mosaico y que sigue teniendo, porque lo seguimos encontrando en muchísimos sitios. Hemos encontrado el gadget de hacer unas preguntas a los asistentes. Entonces os vamos a lanzar ahora una pregunta para saber desde dónde nos estáis escuchando. Aquí la estaréis viendo, entonces hay que clicar, nada, creo que dura unos 10 segundos y creemos que enseguida saldrán los resultados un poco para ver de dónde somos, desde dónde estamos cada uno bueno, más o menos cada uno de vosotros. Vamos, está un poco pues para ver si estamos un poco a nivel más local o sois mucho del Levante, ¿no? De la región de Murcia y Cataluña, que hubo muchísimo, sigue habiendo mucho mosaico noya, o si sois del resto de España o de otro país europeo, por aquello de que somos un proyecto europeo, o incluso del resto del mundo, que aprovecho también, creo que hay alguien que nos estaba escuchando desde Argentina y aprovechamos y les agradecemos que estén ahí a pesar de este cambio horario que seguramente no es la mejor del momento. Vale, pues perfecto, muy bien, ¿ves? El resto del mundo un 3%, ahí está. Nada, simplemente son así, pues lo dicho, hemos encontrado los gadgets en el programa y los queríamos compartir. Pues nada, sin más, aprovechamos y pasamos la palabra a Xavier Simón, técnico de licencias de Ciutat Vella de Barcelona.
Mientras colocamos los PowerPoints. ¿Ve la pantalla? ¿Se ve? ¿Sí? Pero se te ve en modo edición. ¿No? Pues aparto las imágenes. Bueno, os avanzo que habrá otra pregunta luego. ¿Ahora sí? Ahora sigue siendo en modo edición. Ahora. Ahora. Perfecto. Vale. Todo es tuyo. Muy bien. Un momento que aparto las imágenes. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Si se me oye bien. Bueno, lo que voy a intentar un poco transmitir, como ha explicado Ángela, es la experiencia del tratamiento que se le ha dado a los pavimentos, porque básicamente lo que tenemos en Barcelona son pavimentos, los pavimentos Noya o tipo Noya, especialmente desde los últimos años, donde han adquirido una importancia, un reconocimiento social cada vez más notable y, por tanto, ha valido la pena insistir en su conservación. Vale. Bueno, de entrada, como contexto histórico, por entender un poco qué estaba pasando en Barcelona en el momento en que se crea la cerámica, se empieza a producir la cerámica Noya. Básicamente, la implementación de este mosaico en Barcelona está muy relacionado con los cambios que están produciendo en la ciudad. A partir de mediados del siglo XIX se aprueba el derribo de las murallas, que se va haciendo, hasta entonces había estado amurallado, lo que es el centro histórico, fuera no existía ciudad, dijéramos. Se aprueba un proyecto de ensanche, por lo tanto, un crecimiento alrededor de lo que es el centro histórico, lo que hoy en día se llama Ciutat Vella. En el año 60 se aprueba y a partir de entonces se empieza a desarrollar, al principio muy lentamente. En el año 63 se empiezan a construir los primeros edificios, ya digo que se colonizó lo que es el ensanche, el Eixample, muy lentamente. En el año 65 se empieza a producir cerámica Noya y empieza a llegar a Barcelona, pero sobre todo es en este periodo entre que se empieza a fabricar la cerámica y la Exposición Internacional de Barcelona cuando se crean una serie de conjuntos edificatorios en Ciutat Vella que tienen unas características muy particulares. Aquí hay unos ejemplos, son fincas de una gran calidad que representan la modernidad en arquitectura que se estaba implementando en ese momento en la ciudad, que a veces recogían incluso lo que es las transformaciones que implicaban el derribo de las murallas y el crecimiento de la ciudad, y por tanto gran parte de estas fincas tenían las características comunes en cuanto a una gran calidad. Muchas de estas, por no decir en origen casi todas, incorporaron elementos arquitectónicos, como se puede ver en estas fotografías, muy diferentes a la sencillez constructiva del primer periodo, de la primera mitad del siglo XIX y siglos anteriores. Apuestan por unas decoraciones y unos oficios que aportan lujo, aportan comodidades a las fincas, aportan en definitiva modernidad y entre ellos tanto en carpinterías, bueno, es como unos edificios, vamos a decir, hoy los entendemos como edificios de lujo, en su día eran edificios de alto standing para clases pudientes, evidentemente, clases enriquecidas de la época, no para clases populares, y la mayoría de ellos en su día contaron con estos pavimentos Noya, estos pavimentos de mosaico. Quiere decir que ya en su momento estos pavimentos se entendían como un elemento de una gran calidad. El tiempo ha demostrado que lo eran, ya que después de un siglo y medio y algo más, algunos se encuentran todavía en perfecto estado sin haber tenido un excesivo mantenimiento, específico mantenimiento, sencillamente su calidad es lo que ha permitido llegar a nuestros días. La mayoría, como digo, son pavimentos de viviendas, sin distinguir si era un principal, el piso noble o si eran del resto de pisos. Normalmente, si la finca los tenía, lo tenían todos los pisos. Incluso en algunos se encuentran en zonas comunes, como pueden ser las escaleras, recibidores, incluso en algún caso en patio. No es lo habitual. Lo habitual es dentro de las viviendas. En el año 2000 se aprueba una revisión del catálogo de un plan especial de protección del patrimonio
que incluye, entre otras cosas, la mayoría de estas fincas están incluidas, son fincas muy notorias en la ciudad, y incluye, entre otros, incluye este par de artículos que obliga, entre otras cosas, al mantenimiento de los elementos comunes de interés, como podría ser todas estas escaleras que hemos visto, estos patios, y al mantenimiento de los elementos ornamentales interiores originales. Cuando hablamos de estas fincas, pues estamos hablando de todos esos elementos que hemos visto: techos, suelos, carpinterías interiores, carpinterías exteriores, etc. Todo ello nos lleva a que cada vez que se plantea una reforma de una vivienda o de un edificio, sea el nivel de reforma que sea, una de las cosas que pedimos para poder entender la intervención en todos sus aspectos es un plano donde se reflejen especialmente suelos y techos. Con ello, solapándolo con la propuesta, bueno, en estos elementos también hay que contar siempre que tenemos los planos históricos de los edificios, son edificios relativamente recientes y normalmente en el archivo los encontramos. Por tanto, con un simple solape podemos saber dónde tenían los pavimentos originales. Si los encontramos en su sitio, perfecto, pero a veces los podemos encontrar alterados. Con ellos, solapando estos techos, estos suelos con la distribución propuesta, podemos ver qué afectación van a tener y cómo se va a plantear la conservación o el respeto hacia estos elementos. Evidentemente, como ha dicho Xavier, partimos de la conservación y, por tanto, una determinada distribución que se pretenda cambiar se ha de respetar en parte la distribución original, porque si no sería incompatible con la conservación o la visualización de estos elementos. ¿Cómo nos los encontramos? Pues a veces así, a veces los encontramos precisamente contrastando los planos originales de la finca con la situación actual. Podemos deducir dónde había pavimentos y con las simples catas pues podemos descubrirlo. A veces nos encontramos a la vista, pero alterados por distribuciones que se han ido cambiando, se han ido adaptando. En algunos pocos casos también nos encontramos que se han hecho parches y se han hecho intervenciones puntuales bastante defectuosas. En muchos casos lo encontramos sencillamente fruto del abandono, no se han cuidado, no se ha tenido cuidado de ellos, pero se conservan, y en algunos casos también nos los encontramos con un desgaste muy poco habitual, pero con un desgaste superficial, pocas veces. Y la mayoría de los casos nos los encontramos en perfecto estado, evidentemente porque la finca sigue estando en uso y por tanto ha tenido el mantenimiento propio de cualquier vivienda y no ha tenido un desgaste excesivo. Por tanto, sin necesidad de una restauración, los suelos conservan su estado óptimo, como podemos ver en estas fotos. En la foto de la izquierda podéis ver cierto desgaste del propio uso, del hecho de pisarlo durante siglo y medio. Se ha producido un desgaste que es algo que le aporta calidad precisamente. Es un signo de antigüedad y de envejecimiento que detalla la calidad del material. Y es importante no perderlo de vista. Igual que en la fotografía de la derecha se aprecian las juntas de las piezas. Eso es importante no perderlo de vista. Evidentemente las intervenciones posibles son, siempre que sea posible, la conservación integral, quiere decir sin desmontarlo, sencillamente restaurarlo in situ, restaurarlo si lo necesita, claro. Restaurarlo, las mínimas intervenciones normalmente son una cierta limpieza. Hablaremos del pulido, que no es una intervención posible, pero sí que en algún caso vemos que se intenta hacer. Un posible encerado final para darle un acabado quizá un poquito más limpio, si puede ser, sobre todo si ha tenido una superficie desgastada. Restituciones puntuales, como hemos visto que se han hecho parches y demás, alguna grieta que se puede haber abierto también. Y el desmontaje y colocación en casos necesarios, que son los mínimos. En algún caso muy justificado, en el que aquel pavimento no puede quedar a la vista por el motivo que sea, y siempre que esté justificado, se puede llegar a tapar de una manera reversible. Una tarima de madera, algún elemento que no vaya adherido, que no aporte cola, que no pueda alterarlo, aunque efectivamente lo va a tapar, va a dejar de verse. En cuanto a los cambios de distribución, evidentemente los techos y los suelos marcan una distribución muy clara y por tanto los cambios posibles siempre serían por adición de espacios y no partición. Pueden hacerse soluciones inteligentes, como se puede ver en algunas intervenciones que se han hecho, pero en general
básicamente son agregación de espacios para crear de unas salas pequeñas algunas más grandes. En eso, combinando los pavimentos. En eso tenemos algunos ejemplos que con unas mínimas intervenciones de distribución, pequeños ajustes de distribución, se han podido reformar, como en este caso, todo un edificio respetando los tabiques originales, eliminando algunos y con simple limpieza y restauraciones puntuales, este es el estado original, se pudo convertir este edificio, perdón, en unas viviendas que van combinando los pavimentos de las antiguas estancias, uniéndolos en salas más grandes e incorporándoles el mobiliario, pero sin alterar lo que es la lectura de los pavimentos de lo que era la distribución original. Vemos que también la restauración ha respetado el brillo natural, que es un brillo matizado, es un brillo muy poco brillante, dijéramos, es un brillo que permite la lectura de las texturas originales y la lectura de los mosaicos. Y también vemos cómo se puede combinar a veces diversas salas con una cierta distribución, pero sin perder de vista la visión de toda la pieza original, de todo el espacio que tenía originalmente. Las uniones entre salas permiten diversas soluciones, entre salas originales, decíamos, permiten soluciones como pues aquí en este caso han puesto un mármol, se pueden poner piezas de otra piedra, de madera, etcétera. Y en el caso de limpieza y pulido, pues a veces es simplemente una limpieza enérgica, sin llegar a alterar la superficie. Una limpieza enérgica que puede llegar a utilizarse incluso maquinaria, lanas de limpieza para material detergente, material de limpieza, para conseguir, por ejemplo, un efecto como este, que es una limpieza enérgica, pero sin alterar para nada la superficie natural. Lo que sí que hay que evitar, como decía, es que pavimentos como este, que estaban en perfecto estado, acaben perdiendo sus características por un pulido excesivo. Todos los pulidos son excesivos, quiero decir. Y especialmente cuando se consigue este efecto espejo, incluso se le añaden resinas. Estas son intervenciones que se han hecho. Se han hecho evidentemente sin ningún control municipal y por tanto a ojos nuestros se ha perdido para siempre. Este pavimento ha perdido sus características originales, por tanto ya es otra cosa, ya no es un pavimento Noya. Tenemos esta colección de pinturas de Josep Rocasastre que reflejó perfectamente lo que eran, tuvo toda una serie de pinturas al óleo que reflejaba perfectamente estos pavimentos que una vez envejecidos muestran sus piezas de una manera dignísima, muestran un envejecimiento natural que es justamente el que tendríamos que obtener en una restauración en la que se conserva el pavimento. También tenemos reparaciones puntuales, como puede ser en este caso, donde habían grietas, donde habían antiguos tabiques. Esto se ha restaurado pieza a pieza, es decir, donde había una grieta se ha rejuntado. En zonas donde no había este pavimento o había un pavimento diferente, pues se ha utilizado otro, no pasa nada, se pueden combinar diversos pavimentos sin perder de vista lo que era el mosaico original. En algún caso, pues eso, necesitamos utilizar piezas nuevas para rellenar parches que se han hecho y demás, y en algunos casos incluso excepcionales, donde no hay más remedio, se tiene que volver a recolgar el pavimento. Esto es una situación excepcional, repito, ha de estar muy justificada porque, como ha dicho Xavier Lomen, este pavimento, aunque parezca el mismo, evidentemente ya no lo es. O sea, un pavimento de mosaico es su base, es su colocación, es todo. En el momento que se recoloca ya es otro pavimento, aunque tenga un aspecto similar o prácticamente igual. Por último, decir que estos pavimentos, evidentemente, aunque tienen un siglo y medio, más de un siglo y medio, son perfectamente compatibles con cualquier tipo de distribución, son atemporales, pueden ser absolutamente modernos y son compatibles con cualquier tipo de distribución actual, moderna, minimalista y del tipo que sea, mobiliario de época contemporánea, no necesariamente tiene que vincularse al siglo XIX en absoluto. Por último, bueno, nada, solo buscando un poco en la web encuentras anuncios de viviendas reformadas donde se hace destacar precisamente, y eso es importante, se hace destacar, ¿no?, como un gancho comercial, que los suelos son, como dice aquí, suelos de Noya de ensueño con las comodidades modernas. Eso creo que es una garantía que el mercado, que la sociedad en general valore estos elementos y como algo positivo, algo a conservar, creo que es la mejor garantía de conservación que se le puede dar a este material.
Y con eso, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al centro. No sé si se me oye bien, ¿sí? Sí. Porque he tenido problemas con que tengo que seguir y entrar otra vez. Bueno, pues muchas gracias al Centro de Investigación y Difusión de la Cerámica Noya por invitarnos y por todas las colaboraciones que estamos haciendo. A mí lo que me hayan pedido para, bueno, principalmente para la jornada que será presencial y para este pequeño webinar que estamos haciendo ahora, era hablar desde cómo proteger en general el patrimonio y en particular el mosaico noya, ¿no? desde la administración local. A ver si se me... ¿Ahora me estáis viendo la pantalla? Vale, pues un segundo, porque ahora no la veo yo. Vale. Bueno, pues como ha dicho Xavier Lomén al principio, ¿no? Meliana es la cuna del mosaico noya. Meliana es un municipio que está situado en la comarca del Horta Nord de Valencia, al norte de la capital, sobre un territorio que es prácticamente todo de huerta protegida también desde la Generalitat Valenciana por el Plan de Protección de la Huerta y con una playa virgen, ¿no? Y en esta huerta es donde Miguel Noya implanta su fábrica, aprovechando una alquería que era de los Sagrera, de su familia política. Entonces, esta imagen, ¿no?, que veis aquí es la del Palagüet en sus momentos de esplendor. Se ve la fachada oeste toda de mosaico y todo el interior es mosaico. En el año, bueno, ese Palagüet va pasando de manos porque Mosaicos Noya se va de esa fábrica y entonces, bueno, pues la compra una empresa de electricidad que, bueno, va pasando de manos y actualmente es propiedad de Schneider. En 1987 la empresa que estaba entonces cede el edificio del Palagüet al ayuntamiento. Y es como llega a manos públicas, ¿no?, porque era un edificio privado. En la situación en la que llega es después de haber sido utilizada para vivienda del director de la fábrica. En momentos de la guerra civil se divide en viviendas particulares y luego acaba siendo almacén de la fábrica. El caso que en el año 87 es cedido al ayuntamiento y estas imágenes que veis aquí son del año más o menos 2005. En ese momento un rayo tira parte de esta cubierta de aquí, de uno de los añadidos del Palagüet. Y bueno, pues estas son las fotos de la visita de los técnicos de entonces al Palagüet. A partir de ese momento se decide hacer unas actuaciones de emergencia que son básicamente apuntalar para evitar la ruina definitiva y recoger el material, principalmente mosaico, que se había ido desprendiendo del Palagüet. En el año 2009 es cuando llego al ayuntamiento y me encuentro justo estas fotos en el ordenador y la verdad es que no sabía lo que era, me horrorizo y me voy bueno, y vamos, ¿no?, los técnicos otra vez a ver el estado del Palagüet. Así que en ese momento lo que decidimos es, antes de empezar a cometer obras, primero porque era muy caro y segundo porque pensábamos que ponernos a cometer obras sin una previsión pues era una locura, ¿no? Decidimos encargar un estudio histórico, artístico y arquitectónico que lo hace CABEA, con la dirección de Xavier Lomén, y que ese estudio además fue premiado en el año 2012 con los premios Europa Nostra. A partir de ese momento empezamos a plantearnos la ejecución de obras. Esto es el edificio apuntalado mientras estaba haciendo el estudio, son estas imágenes. En la parte de arriba se ve el conjunto de la fábrica con el Palagüet. Y estas son todas las fases que hemos ido haciendo. Hemos hecho muchísimas fases, ¿no? No sé si son 8 o 9. Primero con pequeñas subvenciones de Diputación de 60.000 euros, 30.000 euros, 75.000 euros. Y con eso vamos intentando hacer actuaciones de consolidación. Desde fuera aparentemente no se hace nada,
pero desde dentro pues sí que, vamos, la estructura conseguimos consolidarla. A la derecha arriba veis incluso lo que también lo comentaba Xavier antes, ¿no? La consolidación del retrato de Miguel Noya que está en la fachada oeste. La última fase que hemos hecho, que son todas las fotos de las dos filas de abajo, son la última intervención por medio de fondos FEDER de la Comunidad Económica Europea, y en la que ya hemos podido hacer una intervención importante, tanto de los mosaicos como de falsos techos, pinturas murarias, las fachadas, como podéis ver aquí abajo, las fachadas, la fachada este y la fachada sur, que es esta, se han ido ya arreglando. Los forjados también, ya están todos los forjados arreglados, e incluso se han reproducido para la fachada sur algunas piezas cerámicas que habían desaparecido o estaban rotas. Bueno, pues entonces aquí abajo este es el estado actual del Palauet, después de, como digo, mucha inversión, pero en realidad todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? Toda la parte interior pues está con muchos espacios pendientes, las paredes, mucho por hacer. Ahora mismo una cosa que nos preguntan mucho, ¿no? Los usos futuros del Palauet, bueno, pues estamos en ello, ¿no? Hemos hecho incluso jornadas de participación ciudadana para poder pensar entre todos, ¿no? qué queremos hacer con el Palauet. Será un uso público, probablemente tendrá posibilidad de hacer algunos actos privados, de manera que también se pueda automantener el edificio, ¿no? Y un uso, en principio, pues quizás de unas oficinas, un uso que tenga cierto uso diario para su mantenimiento. Provisionalmente, con los fondos FEDER nos obligan a abrir el Palauet, así que ahora, probablemente en junio o julio, empezaremos a abrir alguna zona del Palauet para su visita y bueno, se podrá hacer una exposición, probablemente hagamos conciertos, parte de los que están en las jornadas de Patrimonio Europeo, en la que también está este webinar incluido. Hay conciertos previstos y bueno, esa es un poco la idea que tenemos. Vale, el Palauet es lo que a nosotros nos da un poco la clave de la importancia, ¿no? del mosaico Noya, porque el mosaico Noya en realidad es un material que en Meliana pues, es doméstico, habitual, cotidiano, está en muchísimas viviendas, en muchísimas fachadas, y es un material que ha sido, a pesar de su belleza y su calidad, pues ha sido eliminado de muchas casas, pero se pasó de moda, había problemas de humedad también, entonces pues la gente, el restaurar ese pavimento era muy caro. Y sobre todo ha ido desapareciendo, y también lo comentaba Xavier, el oficio del mosaiquero, que es quien sabe colocar ese pavimento y quien puede colocarlo bien, ¿no? Entonces ahora realmente las restauraciones no son sencillas. Nosotros desde el ayuntamiento, pues una de las cosas evidentes, ¿no? y que empiezas a hacer es, con la revisión del plan general, catalogar el Palauet y la fábrica como bienes de relevancia local, que eso ya estaba previsto en el Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia, en su catálogo, pero además, ¿no? como comentaba, todas estas imágenes de viviendas maravillosas de Meliana nos hicieron pensar que era importante el proteger el pavimento, ¿no? todos los mosaicos Noya que hubiera en el municipio. El problema que tenemos es que no sabemos exactamente dónde hay. Tenemos muchas catalogadas, pero muchas que no lo están. Con lo cual, la decisión que tomamos fue hacer una ficha individualizada del mosaico Noya, ¿no? de manera que el mosaico Noya en Meliana está protegido en cualquier caso, ¿no? tengamos la vivienda localizada o no la tengamos localizada. ¿Esto qué nos está haciendo? Pues en parte que cada vez que piden algunas licencias de obra y sobre todo de derribo en las que pensamos que por la edad, por el tipo, por el estilo pueda haber mosaico Noya, pues las visitamos y nos encontramos pues, cosas como las que veis aquí, ¿no? de toda una vivienda que fui a ver hace un par de meses escasos, ¿no? Que tienen previsto mantenerlo, ¿no? pero bueno, fuimos a ver qué era lo que había exactamente. Bueno,
Junto con todo lo que es el tema de recuperación del Palauet y lo que es la protección del mosaico, hemos estado haciendo una serie de actividades, porque los objetivos que nos hemos marcado, además de estos, es el sensibilizar a la población de la importancia de este patrimonio, ¿no? Este patrimonio propio y que además han visto desde siempre y han pisado, ¿no? en sus casas. Entonces, para esta sensibilización y esta difusión y esta manera de proteger, ¿no? Además de facilitar o de favorecer investigaciones, ¿no? O sea, el mosaico y el Palauet ha ido a numerosos congresos. Y bueno, ha ido a numerosos congresos, entre otros Incuna, por ejemplo, en Gijón, ¿no? Pero además ha habido 2 congresos que ha organizado el CICEN sobre el mosaico Noya, el primero en Meliana y el segundo en Barcelona, ¿no? Exclusivamente. Pues además de esas investigaciones, pues hemos hecho lo que comentaba, ¿no? El plan de participación pública que fue un Open Palauet que hicimos en el 2017 para mostrar el Palauet, para que la ciudadanía viera qué joya, ¿no? Tenían en el municipio y por qué era importante su protección, ¿no? Entonces, para eso pues hicimos una serie de actividades, además de ver el Palauet, pues había una que decía dónde está Noya, ¿no? Que era intentar o que la gente se diera cuenta, ¿no? Que el mosaico estaba pues, por muchísimos sitios del mundo, ¿no? y que tenía muchísimo valor, ¿no? Que todo ese mosaico repartido hubiese salido precisamente de Meliana. Otro taller era para distinguir que era un mosaico Noya de un hidráulico, ¿no? Como ha empezado Xavier Lomén también la charla, ¿no? No es lo mismo, el mosaico Noya no es un hidráulico, entonces bueno, un poco había un juego para detectarlo, cómo llegar al Palauet, de qué manera y qué usos se podían hacer en el Palauet. Entonces, para todo eso pedimos opinión, ¿no? a la ciudadanía. Además, estamos haciendo una serie de rutas por las casas y espacios públicos de Meliana donde hay Noya, ¿no? Está la Plaza del Pou, que es un espacio urbano, todo con mosaico. Esto es el patronato de la parroquia y bueno, estos son viviendas privadas que nos han dejado entrar, aunque también, como podéis ver aquí, hay en las fachadas. Y esto es el ayuntamiento, ¿no? Que también tenemos mosaico. Entonces, bueno, estamos haciendo esas rutas, creo que hemos hecho 2 o 3 y ahora tenemos un proyecto de manera que con postes y QRs se pueda ir siguiendo ese itinerario del mosaico Noya, ¿no? También incorporado en el programa de turismo de la Mancomunitat del Carraiset. Bueno, por otra parte, otras de las acciones que hemos estado haciendo últimamente para poner en valor, ¿no? el mosaico ha sido, por un lado, bueno, para los fondos FEDER también había unas condiciones de difusión de los proyectos. Entonces, le encargamos a Milena Villalba que hiciera unas fotografías siguiendo las obras, ¿no? Entonces, tenemos todas la obra fotografiada y además ha hecho un vídeo que ha sido seleccionado para la Bienal de Arquitectura de Venecia. También le encargamos a la cooperativa Barret un documental histórico sobre el Palauet. Entonces, dentro de toda esta dinámica de difusión a la vez de las obras, bueno, pues planteamos hacer una instalación con lonas por el pueblo en el que fuera de las casas, de algunas casas, ¿no? Creo que eran 10, donde había Noya, colgábamos una lona con una fotografía de los propietarios de la casa dentro, ¿no? Para que desde fuera se viera lo que había dentro, que muchas veces no se distinguía, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejemplos de esas fotografías y esto es pues cómo quedaban esas lonas colgadas de las viviendas. Hicimos una exposición de los vídeos, una proyección de los 2 vídeos, del de la cooperativa Red y el de Milena Villalba y Santi Hernández. Y
y también hicimos una exposición de las fotografías, una selección de fotografías de las obras de recuperación del Palauet que había hecho Milena, que son pues estas de aquí. Y bueno, esto también fue un encuentro que hicimos hace unos años, bueno, con la excusa, bueno, con el planteamiento que hace ICOMOS de los lugares históricos. Hicimos un encuentro de los familiares de los descendientes de Miguel Noya con antiguos mosaiqueros y bueno, personas que habían vivido en el Palauet. Fue pues también una experiencia muy interesante. Bueno, ya para terminar, acciones futuras o cuestiones que nos estamos planteando, ¿no? Por un lado, estamos recogiendo los mosaicos que podemos, ¿no? Recibiendo donaciones y demás, en principio para el Palauet, ¿no? Porque hay mucho material que se ha perdido. Pero una vez tengamos todo ya el Palauet restaurado o tengamos las piezas que necesitamos, nos estamos planteando qué hacer con las que quedan, ¿no? Estas son unas imágenes de una vivienda que expropió la Generalitat para hacer una rotonda. Entonces pedimos recoger todo ese mosaico que había. Entonces, bueno, pues se recogió y lo hemos guardado pensando que en poder hacer una especie, estamos viendo cómo lo configuramos, de banco de teselas, de manera, creo que en Barcelona tienen algo similar, que tenemos pendiente hablar para ver cómo lo gestionan, ¿no? Pero que la idea es que pues cuando alguien quiera hacer una restauración en su casa, pueda de alguna manera coger de ese banco de teselas las piezas que le hagan falta. Y también estamos planteando la redacción de guías técnicas, de alguna manera recogiendo pues, todo lo que comentaba Xavier Lomén, también Xavier Simón, ¿no? del mantenimiento de los pavimentos, de la restauración, cómo hacerlo, ¿no? Para facilitar el que se haga y, por supuesto, la recuperación del oficio de mosaiquero, porque para poder hacer todo esto es imprescindible que haya personas que sepan hacer bien ese oficio, ¿no? También tenemos, bueno, ahora mismo por el simple hecho de estar catalogado, los edificios protegidos tienen reducción en las tasas, ¿no? de las licencias de obra. Estamos pensando también nuevas maneras de ayudar económicamente a los propietarios, ¿no? de las viviendas que tengan Noya, para facilitarles, ¿no? el mantenimiento del edificio. Y bueno, poco más. Yo simplemente quería acabar diciendo de alguna manera, ¿no? La administración en general, ¿no? En este caso la local, yo creo que tiene muchas maneras de proteger el patrimonio que no sean estrictamente las de prohibir, limitar, ¿no? por medio de catálogos. Pero para esto es necesario tener aliados. En nuestro caso hemos tenido aliados pues, a administraciones supramunicipales, a la Diputación de Valencia, a la Generalitat Valenciana, también al Consejo de Europa y aliados por medio de asociaciones, fundaciones y demás, ¿no? En este caso el CICEN, que investigan, que promueven, que difunden, es súper importante, ¿no? para que el patrimonio se mantenga. Y por último, y imprescindible sobre todas las cosas, ¿no? es tener de aliados a la ciudadanía, porque son ellos los que van a querer proteger su patrimonio, los que van a querer mantener sus viviendas igual que las recibieron y los que al final, ¿no? van a posibilitar el que esto pues, sea así. Gracias. Vale, gracias Cristina por tu intervención. Un pequeño apunte. Yo a Cristina la he visto casi todo el rato congelada, pero no le he querido decir nada porque como se te oía perfectamente y la presentación se veía bien, no te he dicho nada. Ahora ya te veo bien. O sea, te veía congelada durante la presentación, pero nada, ahora ya se te ve bien. Bueno, primero, muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones.
Y vamos a aprovechar, antes de la ronda de preguntas, que sí que hemos ya sacado alguna pregunta que han ido haciendo los asistentes, vamos a lanzar otro sondeo de estos como os hemos puesto antes, para que los asistentes, encima directamente de las propias preguntas, cliquen con el ratón la opción. En este caso os preguntamos un poco la formación o por qué estáis aquí, por qué os resulta interesante este encuentro. Vale, ya va respondiendo más de la mitad de la gente y ahora creo que saldrá en breve un poco el resultado. Nada, aprovechamos también, mientras vais contestando, agradecemos la asistencia porque para nosotros está siendo un éxito. Os habéis inscrito cerca de 150 personas y no ha bajado los asistentes en todo el rato de 90, ahora sois 93 asistentes, que vamos, estamos encantadísimos. Pues bueno, como lo estaréis viendo, pues hay un 27 de profesionales de empresas privadas, un 33 de restauradores, que la verdad es que nos congratula bastante, a la vez que un poco el mismo porcentaje casi de gente de interés general. La verdad es que nos interesa mucho que seáis muchos restauradores y restauradoras del sector los que nos estéis viendo, porque realmente, a ver, no sé si lo hemos dicho bien desde un principio, pero el programa de actividades donde se engloba este webinar y por el que fue galardonado en el Consejo de Europa, yo creo que también fue valorado por ese guiño, ese querer recuperar el oficio de mosaiquero, que así se presentó a las Jornadas Europeas de Patrimonio. Es un pequeño homenaje a todos esos mosaiqueros, que el interés del mosaico no es solo el propio mosaico, sino el saber hacer y esa recuperación que se está intentando hacer últimamente del propio oficio del mosaiquero. Y bueno, abrimos un poco la ronda de preguntas. Yo creo que os podéis abrir todos los micros, los cuatro, bueno, los tres. Y de momento yo tengo aquí un par de preguntas. Hay una, bueno, van llegando más. Hay una, por ejemplo, específicamente para Xavier Lomé, que dice: ¿qué solución se usa para la consolidación en el caso de un deterioro o pieza faltante, como se muestra en su presentación? No sé si, bueno, Xavier o cualquier otro, no sé. Ahora. ¿Hola? Ahora. Sí, es que me teníais bloqueado. Perdón. ¿Puedes repetir la pregunta? Vale, nos pregunta qué solución se usa para la consolidación en el caso de un deterioro o una pieza faltante como una que has mostrado en la presentación. Pues va a depender mucho del tamaño y de las condiciones. Por eso decía también que todo esto lo hablaremos más en detalle en la jornada. Pero digamos que va a depender del estado de la base, del mortero base, y luego de las cantidades y tipos de piezas. Hay piezas que en el mercado de segunda mano, de derribo, son relativamente fáciles de encontrar, otras que son mucho más complicadas. Si es fácil de encontrar, lo normal es reposición con pieza antigua. Si no, pues se puede hacer unos rellenos, va a depender también de si se va a extraer en otro sitio para reponer aquí. O sea, hay una serie de posibilidades. Es difícil responder de forma general porque realmente es una situación de caso a caso. Bueno, en nuestro caso hemos tenido disponibilidad de piezas, o si no, lo que hemos hecho ha sido hacer un mortero de sacrificio, es decir, un mortero destinado a estar retirado en un futuro cuando encontremos las piezas. También se pueden consolidar con inyecciones
si el mortero base todavía está bien y simplemente se han soltado piezas. O sea, por eso depende mucho de la situación. Es muy, muy difícil dar una solución así general. Vale, gracias. A ver, nos preguntan también que si conocemos el proyecto de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, del Mosaic del meu Barri. Efectivamente lo conocemos, esta la puedo contestar yo porque además el CICEN estuvo colaborando en la parte, en el proyecto, en la parte participativa del proyecto, en la que estuvimos catalogando, intentando dar forma a esas fichas en las que se puede conocer un poquito más esas fotos, esos mosaicos que la gente mostraba de sus casas. Entonces, contesto a la pregunta y aprovecho para al resto invitar a que entren es en la página web del Ayuntamiento de Barcelona. Yo creo que si pones en Google Mosaic del meu Barri y Ayuntamiento de Barcelona, enseguida sale el link. Nos parece un proyecto fantástico, de alguna manera capitaneado por, bueno, creo que capitaneado por Montserrat Puyés y Fusi, que le estuvieron dando forma y que es un proyecto que ha tenido varias ediciones y yo creo que sigue. O sea, y creo que va a tener incluso réplica en otras ciudades europeas, diría yo. Si no la tienen, están tardando. O sea que sí, que lo conocemos, invitamos a que lo conozcan el resto. A ver, otra pregunta, no sé quién quiera contestar. Preguntan sobre todo cosas físicas de las piezas. Pablo pregunta, ¿qué dimensiones suelen tener las piezas? Y sobre todo el tema del espesor. ¿Qué espesor suele tener? Y cómo reacciona a las retracciones esas piezas, porque he visto que se cubren paños muy grandes y el tema de las puntas de dilatación. ¿Respondo yo? Las piezas hay de muchos tamaños. Hay desde las más pequeñas que miden, como decía, es una serie geométrica. Entonces, voy a hablar de las medidas base de cada serie. Hay la base 1 centímetro, 2 centímetros, 4, 5, 7, bueno, de 1, digamos, hasta 17 centímetros para las más grandes. Cuadrados de 17 por 17. Y luego toda la cadena geométrica que habéis visto en la presentación, que es pues del cuadrado, por ejemplo, de 4 por 4, se divide en 2 y tienes un triángulo. La hipotenusa genera una nueva medida que es base de serie, etcétera, etcétera. Realmente hay una variedad muy grande de tamaños, sabiendo que la más común es la de 4x4, más o menos, porque realmente es de 380 por 380. Pero digamos de 4x4 para simplificar, con todas sus variantes. Que la 4x4, como hay un triángulo, pues hay el cuadrado equivalente a la hipotenusa, es decir, del 5x5 más o menos. Esas son las dos medidas que son, digamos, el 90-95% de los pavimentos que vemos son de estas dimensiones. Y luego el tema de la retracción, pues en realidad tiene tanta dureza, bueno, perdón, el espesor. El espesor va variando según la época, como el tamaño también. El tamaño varía de 3,60 a 4 centímetros según las épocas, por ejemplo, si cogemos el de 4. Y el espesor puede variar desde 8 milímetros de grosor en las más antiguas hasta 4 milímetros de grosor para las más recientes, o sea, mediados del siglo XX. Lo normal son alrededor de 6-7 milímetros. Y el tema de la retracción, en realidad, tiene tanta dureza y al ser, los pavimentos son muy grandes, pero están hechos de piezas pequeñas. Es decir, la retracción no es la retracción de un pavimento, sino la mini retracción de cada pieza. Y es tan mínima que en realidad retracción no tiene, o sea, no tiene apenas. Se pueden cubrir, yo he visto salas de 20 metros de largo por 6 metros de ancho, sin ninguna junta y sin ninguna grieta de retracción después de 120 años. Entonces, en general, las grietas vienen más porque falla la base, falla el mortero, falla el forjado, falla algo. Entonces aparece una grieta, pero no suele ser por la propia cerámica. Por lo que decía,
la junta es mínima. La junta media de una pieza bien colocada está entre 0,3 y 0,5 milímetros, o sea, medio milímetro es una buena junta. Cada pieza retrae y este medio milímetro, como está un poco, pues por poco que retraiga, pues a lo mejor al final tienes una junta de 0,6. No se aprecia. Y ahí es donde se meten las juntas. Realmente la dilatación no le afecta. Vale, a ver, otras preguntas, por ejemplo, yo creo que esta puede ser para Xavier Simón, que alguien pregunta que en el Hospital de Sant Pau de Barcelona, en concreto en el pabellón de administración, que si las piezas que hay, que si serían esas las del mosaico Noya, si lo sabes. No, o sea, no. No son. Contestar, no lo sé. Vale, no lo sabe, perdón, que te oía mal. Vale, mira, aprovecho y así os hago ronda entera. Cristina, por ejemplo, hay alguien de Meliana que pregunta que si se ha pensado en algún sistema de catalogación. La idea que tenemos, lo que pasa es que es verdad que no es sencilla, es poder catalogar y saber exactamente todas las viviendas que tienen mosaico y cómo es ese mosaico, ¿no? Hacer un levantamiento. Pero bueno, es otra de las cosas de las listas pendientes que tenemos. Y luego también tenemos varias preguntas, pero yo supongo que estas dependen mucho del caso en concreto, porque hay muchas preguntas de qué adhesivos técnicos se utilizan, qué grosor de mortero se utilizaba, sobre todo se utilizaba, han preguntado, y qué otros tipos de componentes dentro de esos para pegar las propias piezas al mortero. O sea, son como preguntas muy técnicas, o sea, muy de materiales. No sé si, vamos, yo creo que no hay ninguna contestación fija, pero bueno, esas son varias preguntas que hacen el grosor del mortero. Pues, a ver, ahí hay una cosa, lo que comentaba, que es muy importante, que el mortero base sea un mortero tradicional, sea un mortero de cal. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Los mosaicos Noya en general están colocados en edificios antiguos. Estos forjados donde están, normalmente son forjados que tienen cierta vibración, cierta flexión, que admiten flecha, y el mosaico es tan rígido que es necesario que haya una capa intermedia entre la estructura y el pavimento que permita absorber estos pequeños movimientos. ¿Por qué? Porque si no, al final, alguno de los elementos va a acabar reventando si está demasiado duro y el que va a reventar es el mosaico. Entonces, es importante que la capa base sea de mortero de cal. Luego, bueno, esta capa base de normal tenía unos 3 centímetros y medio. Y luego hay el propio mortero de agarre, que eso son unos 2 centímetros de mortero más o menos. Es un mortero de cal también, más duro, más rico en cal, en el que se ponía un espolvoreado de cal en los primeros tiempos y rápidamente un espolvoreado de cemento, que permitía que una vez mojado la pieza se pegara con mayor facilidad. Ahora, ¿qué materiales se utilizan? Pues básicamente yo diría que se podían utilizar dos tipos de materiales. O volver al material tradicional, lo cual suponía una pega. Hasta hace poquísimo tiempo pensábamos que esto no funcionaría, pero ahora lo hemos probado y hemos podido demostrar que sí, que funciona, que volver a utilizar el mortero tradicional es perfectamente factible. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que se estaba haciendo era capa de mortero de cemento y pegado con cemento cola. El cemento cola se puede recurrir a él, pero como ultimísima opción. Se puede hacer, por ejemplo, cuando las cotas, los niveles, son muy limitados. Entonces no tenemos opción de volver a meter un buen mortero
sea, si no disponemos de 2, 3, 4 centímetros para volver a hacer las capas base, pues a lo mejor ahí se podría hacer con cemento cola. El cemento cola tiene dos problemas que para mí son muy importantes. El primero, que son riesgos. El primero, que es muy rígido, con lo cual, lo que acabo de decir, estamos transmitiendo muchísima rigidez a todos los elementos, con lo cual esta capacidad de adaptación, de movimiento, de dilatación la va perdiendo y eso le va a afectar, a la larga le va a afectar. Segundo problema, bueno, incluso hay un tercero. Segundo problema, la colocación. En el momento de la colocación, si se coloca con cemento cola, se va a tener que colocar pieza a pieza con un pegote de cemento cola debajo de cada pieza. No se puede hacer a la estesa, no se puede extender una gran superficie, colocar el mosaico y, digamos, adaptarlo y llevarlo al sitio si hay un pequeño error o un pequeño desajuste. Con el cemento cola eso es imposible. Colocas una pieza, al lado colocas otra y si se te ha ido la mano en la primera y que tú estás en la décima, se acabó, la has fastidiado. Y colocar es muy difícil, con lo cual es muy fácil que se te vaya la mano. Con lo cual, para mí el cemento cola se limita a espacios de escasa altura, o sea, poca cota y poca superficie. Cuando empiezas a tener 50 centímetros, 1 metro o más, el cemento cola se vuelve muy complicado. Y hay otra cosa también. Si en algún momento se suelta una pieza o si en algún momento se estropea una pieza y la tienes que cambiar, no tienes opción. Si has puesto cemento cola, lo vas a tener que reventar. Todo. Es decir, cuando un mosaico histórico, tú sí que le puedes arrancar unas piezas y volverlas a colocar, tanto en el momento de la colocación como después, esto con un cemento cola es imposible. Los adhesivos actuales que se están utilizando básicamente son adhesivos cementosos, tipo cemento cola. Entonces, hay algunas resinas, pero lo hemos probado y tampoco lo recomendamos. Y algunos sistemas con unas colas reversibles para los enmallados, que también queda por ver la durabilidad que tiene esto, porque las casas comerciales te dan a 50 años, pero vemos ahora lo que son las resinas epoxi de hace 50 años que nos decían que iban a aguantar. Pues no han aguantado. Entonces, siempre está esta duda. Para mí, lo vuelvo a decir, o un mortero tradicional, que vamos, es a lo que hay que ir, o si realmente no hay otra opción, en ciertos casos, cementos cola. Vale, gracias. A ver, voy a unir dos preguntas. Una de ellas, además, va dirigida a la presentación de Xavier Simón, que preguntan que habían entendido que el aspecto natural o el que hay que tender del acabado es un aspecto mate, pero que le ha parecido ver en la presentación de Xavier Simón que había alguna que brillaba mucho. Entonces, tiene duda ante por qué. Y luego aprovecho y enlazo con otra que preguntan en caso de decoloración de las piezas, ¿qué se haría? Entonces yo creo que como vamos con tonos y brillos, yo creo que Xavier Simón las puede contestar las dos. Vale. Si en la presentación salen dos imágenes de un pulido excesivo y un pavimento al que le han añadido una resina. Evidentemente son justamente lo que no se debería hacer nunca. Si se refiere la pregunta a esas fotografías, son precisamente lo que se pretende es mostrar el brillo que no deberían tener nunca, porque nunca lo han tenido ni desde el día que se colocaron. Hay gente que tiene tendencia a pensar que el color matizado que tienen estos pavimentos cuando los ven hoy en día limpios, les da la sensación que es un desgaste, pero es que son así, es que son mates desde su origen. Entonces, hay una cierta tendencia a tratarlos como si fuera un terrazo y hacerlos brillar. Incluso hay quien le agrada, hay quien le gusta, perdón. Yo entiendo que es una destrucción del material en el momento que alteramos su superficie. Esta superficie matizada no es fruto del envejecimiento, es así, la pieza es así. Si se intenta variar y con un pulido se varía la superficie, esa pieza ha quedado alterada para siempre.
ese aspecto matizado, esa superficie y textura original ya no se puede recuperar nunca más. Está alterado definitivamente. Si se le coloca una resina por encima, entiendo que es irreversible también. Entonces, de lo que se trata es de preservar la textura natural de las piezas. En cuanto al color, el color que yo sepa, si Xavier Omen no dice lo contrario, es estable totalmente. No varía. No varía con el tiempo y los colores que tenemos se pueden contrastar con piezas, incluso les das la vuelta a la pieza, porque tienen el color en la masa, les das la vuelta a la pieza y tiene el mismo color. Por tanto, no es un material que cambie con el tiempo, ni tan solo con la suciedad. Ya digo que la limpieza a veces se puede limitar a vaciar quizá el poquísimo poro que tiene, intentar vaciarlo de suciedad, pero es que asumimos perfectamente un pavimento de piedra antiguo, con toda su antigüedad, y no entiendo por qué este material tiene que tener un tratamiento diferente. Está exactamente igual, es un material que tiene 170 años. La gente que habla de durabilidad y demás, a ver, hablamos de pavimentos que tienen 170 años sin ningún signo de deterioro. Pueden estar ahí 170 más, sin problema. Entonces, yo creo que no hay que preocuparse por la durabilidad de estos pavimentos si se utilizan las mismas técnicas y los mismos materiales, se va a obtener el mismo resultado. Con las mismas condiciones se va a obtener un resultado igual. Y es la mejor garantía, como decía Xavier, es la mejor garantía de intervención durable, es utilizar las mismas técnicas, los mismos materiales que no son complicados de obtener. De hecho, la cal, los morteros de cal son lo que más se utiliza en los edificios antiguos, en restauración, por no decir el único prácticamente. Es cuestión de utilizar el mismo mortero de cal como base, como lecho de las piezas. Y con eso vais a tener una garantía de durabilidad, de estabilidad, de que no se va a alterar, porque al final un mortero de cal es una piedra conformada. Una vez ha endurecido ese mortero de cal, no va a alterarse con el tiempo. Entonces, el color tampoco varía. Es un material realmente de una calidad excelente. No hay que preocuparse por su deterioro. Hay que preocuparse por las intervenciones que se hacen, que son las que realmente lo pueden deteriorar definitivamente. Voy a simplemente a comentar un tema del color. A ver, puede haber una pequeña alteración del color, pero básicamente en algunos colores, sobre todo los amarillos, los marrones o los negros, que tienen menos porosidad por la propia... hay que ver que esto es alta tecnología de la época de hace 170 años, lo que ha dicho Xavier. Tiene cierta porosidad, entonces sí que con la suciedad puede verse un poco alterado el color, pero muy poco. Que pierda el color, efectivamente, eso no es posible porque la pieza está teñida en masa, como ha dicho Xavier. Entonces, mi duda sobre esta pregunta es si se refieren a piezas bicolores, a las encáusticas, que sí que yo he visto algunos casos en los que la cruz central se perdía, pero se perdía porque en este caso la cruz central son solo un par de milímetros dentro de la pieza. ¿Y qué ha pasado? Pues que se ha pulido. Entonces lo que ha ido es como un hidráulico, como es una capa de color, si se pule y se rebaja, pues se pierde la capa de color. Entonces ahí sí que se puede perder. Y la segunda sería saber si se puede saber de dónde es la pregunta, porque si fuese de Valencia o alrededores, en Valencia y alrededores hay un caso muy peculiar que no existe en el resto de España, por lo general, y es que, dada el éxito de la cerámica Noya, hubo fábricas que produjeron piezas teselas pequeñas de hidráulico. Entonces, se parecen muchísimo al Noya, porque son los mismos tamaños, son los mismos dibujos, y ahí es un hidráulico, como cualquier hidráulico, la mayor parte de ellos tienen una capa de color. Y efectivamente, estas sí que tienen decoloración, porque con el paso del tiempo, como cualquier hidráulico, va perdiendo color. Entonces, la pregunta, si estuviese, bueno, quien lo haya hecho, si se reconoce, si es de Valencia, a lo mejor lo que estás viendo no es un mosaico Noya, es un mosaico hidráulico imitando a Noya. Si no es de Valencia o alrededores, pues o bien es una encáustica, o si no, no me explico el cambio de color, porque como bien ha dicho Xavier,
es un material durísimo y tenido en masa, con lo cual a priori no debe de poder pasar. Vale, pues les dejamos a ver si alguien se da por aludido. También hay alguna pregunta que nos hacen que si existe alguna diferencia de calidad entre las piezas de los primeros años de producción, a las de los años 50 del pasado siglo. 50, 40. Sí, bueno, respondo yo también. Estoy acaparando. A ver, hay una diferencia de calidad, sí, porque hay una evolución, obviamente, en el sistema de producción. Al principio eran hornos de botella a carbón, luego fueron hornos de gas. Con el tiempo se fue controlando más la producción. Entonces, al principio, en los años 1860, 1870, incluso hasta 1880, estamos teniendo una pieza que tiene cierta porosidad, que incluso algunas de ellas hasta un 8%, que es mucho para un gres porcelánico. Pero con el tiempo esta porosidad se va reduciendo. No sé si conocéis muchos mosaicos, pero veréis que en los años 20, 30, 40, el blanco empieza a ser cada vez más blanco, porque la cocción es cada vez más alta y cada vez más controlada, con lo cual vitrifica cada vez mejor. Se da este tono marmoleado cada vez mejor. Claro, esto es siempre dentro de las piezas que entendemos como noya, porque, ojo, también en la jornada os haré una pequeña pincelada de otras piezas que son de noya y que nadie diría que es de noya, que son unas piezas con barniz. Entonces, ahí ya es otro tema, pero centrándonos a lo que todo el mundo entendemos como mosaico noya, sí que hay una evolución digamos, en la producción y en la calidad de las piezas. Sobre todo, diría que en la primera época de 1860 a 1880, 90, se mantiene la calidad. Hay un salto alrededor del principios del siglo XX, alrededor de 1900, y luego hay otro cambio muy importante a partir de los años 20-30, que es cuando cambian los hornos y entonces la calidad es aún mejor. Por eso también pueden hacer piezas más finas. Vale, a ver, hay una pregunta que hace referencia, bueno, preguntan ese banco que si existe un banco de teselas en el Ayuntamiento de Barcelona, supongo porque lo hemos medio nombrado aquí. Sí que existe un banco de material, por lo que sé, pero sabemos poco. Lo que sí que vamos a aprovechar, emplazamos a que una de los ponentes que estábamos diciendo al principio del webinar, que cuando se pueda ya hacer un encuentro físico nos podamos abrazar y lo hagamos realmente el encuentro programado desde el inicio, en el que estaremos seguramente estos mismos ponentes más otros con mayores contenidos. Vendrá una de las personas encargadas de ese banco de piezas, que no sé si es solo de bueno, no es solo de Noya. Hay más materiales, no sé hasta qué punto tienen de Noya, pero que sí que en Barcelona existe una especie de banco de material. Entonces nos lo explicarán en ese momento. No podemos, la verdad es que no podemos decir mucho más. Nos hace una pregunta, creo que desde Meliana, así que se la vamos a lanzar a Cristina. Nos preguntan que en el caso de alguna propiedad privada en el que haya que intervenir en suelos Noya y que no se tengan los recursos para poder hacerlo, que si existe la posibilidad de que la propia administración se hiciera cargo de alguna manera de la intervención. Un poco que excede las decisiones técnicas, ¿no? Yo entiendo que eso se podría hacer si hubiera un plan de subvenciones de algún tipo para mantener ese pavimento, ese patrimonio. Pero vamos, a día de hoy lo que dice la ley es que es obligación de los propietarios el mantenimiento de sus bienes patrimoniales, ¿no? Y que en caso de que no se protejan, la administración tiene la facultad de expropiarlos. A día de hoy está eso, más allá de que, o sea, es lo que dice la legislación, ¿no? Más allá de que, pues eso, de que se pueda hacer algún tipo de programa de ayudas, de subvenciones, que a día de hoy no hay.
pero vamos, está así en el Mosaico Noya y en todo el patrimonio de todo tipo, ¿no? En todo el patrimonio inmueble. Hay algunas preguntas que hacen referencia a material de la época. Nos preguntan si existen catálogos de la época. Incluso en algunas de las preguntas nos hacen, o sea, nos añaden la pregunta que si en esos catálogos explican en esas composiciones o sea, de los morteros, ¿no? De cómo colocarlo. Bueno, catálogos sí que existen. Deben de existir, que tengamos nosotros catalogados en el CITCEN, diría que una docena de catálogos de diferentes épocas, de Miguel Noya, de Hijos de Miguel Noya y de Mosaico Noya Sociedad Anónima. No se habla de la composición de las piezas, obviamente, porque eso es secreto de fabricación, pero sí en algunos se habla de las características de resistencia, porque eso sí que vende, con lo cual hacen alarde de su resistencia. Y en cuanto a la colocación, sí que en algunos de los catálogos, especialmente en los catálogos de Hijos de Miguel Noya, en las primeras páginas, algunos de ellos hacen referencia al sistema de colocación. Explican cómo el mosaiquero debe de ponerlo y explican algo de los morteros. Explican que hace falta una capa de mortero de 3 centímetros de mortero de cal de proporción 1:3, que luego hace falta el replanteo, la capa de mortero base, el espolvoreado, etcétera, etcétera. Incluso si necesitas pisarlo antes, bueno, en fin. Una serie de directrices sobre materiales y manera de colocar. Pero como he comentado antes, como ha recalcado también Xavier, como ha recalcado también Cristina, la teoría nos la sabíamos desde hace ya unos cuantos años y aún así no éramos capaces de colocarlo bien hasta que encontramos a mosaiqueros antiguos que lo sabían colocar. Es decir, tener la teoría no quiere decir que se consiga hacer. Luego hay la mano de quien lo hace. Pero sí que en los catálogos lo hacían referencia. Yo creo también por eso, porque habían visto que por mucho que des la receta, a lo mejor el pastel no te sale. Pero por lo menos ya sabías de qué iba. Todos los pasteleros se conservan siempre sus secretos, no suelen explicarlos. Entonces lo mejor es fomentar que no se pierda el oficio, que haya generaciones de mosaiqueros, porque los que hay son mayores y escasos, y que eso sería importantísimo de cara a la conservación de morteros, de mosaicos Noya, que no se pierda el oficio. Las piezas, evidentemente, también quería decir antes que hay cierta tendencia a pensar que, bueno, lo arranco y coloco piezas nuevas. También hay que tener en cuenta que la producción se acabó hace décadas, con lo cual las piezas son las mismas que van cambiando de un sitio a otro. Si cada día se va a intentar que se derriben menos fincas, que normalmente donde aparecen estas piezas es de los derribos. Si una de las fuentes principales en los derribos en Valencia se están protegiendo, hay que contar que esa idea de que lo arranco y coloco uno nuevo, hay que ir cambiando esa filosofía. O sea, las piezas quedan stocks, pero un día se van a acabar. Y cada día que queden menos van a ser más caras, ya lo son bastante. Entonces, lo ideal es preservar, conservar, no pretender que sea nuevo, no lo es. Tienen muchos años esos pavimentos. Entonces, preservarlos y conservarlos con su vetustez, con su antigüedad, con dignidad, evidentemente, han de estar limpios, ¿no? Pero un poco más. Tampoco tiene por qué ser una operación muy cara. Cuando un pavimento de estos está mínimamente conservado, una limpieza no es cara. Lo que es caro es igual cambiarlo o desmontarlo, volverlo a cambiar adaptado a la distribución. Todo eso sí que es carísimo, pero conservar la distribución es la operación más sencilla, más económica que se puede hacer. Adaptar la distribución actual por soluciones de estas inteligentes que se pueden hacer sin levantar los suelos. Esta es la mejor operación, la mejor subvención que se puede obtener. De hecho, con esto último que has dicho, Xavier, va un poco en relación con una pregunta que nos habían hecho, que dicen, hay muchos arquitectos que optan al arrancar los suelos y tirarlos a la basura cuando hay que intervenir el forjado, cuando el forjado está combado. Entonces, es verdad que eso es caro,
el restaurarlo, el mantenerlo y, bueno, también preguntan de qué cantidad estamos hablando. Como todo, ¿no? Es un poco, la cantidad es muy difícil de saber, pero es un poco a lo que has contestado ahora, ¿no? Un poco a la pregunta. A ver, nos estamos quedando ya sin tiempo, no nos queríamos pasar de la 1h30 porque este formato no se presta mucho más. Tenemos muchas preguntas, yo creo que las vamos a intentar ir contestando ya luego por privado. Tenemos muchas. Creo que voy a aprovechar las dos últimas. Entre ellas voy a leer una... bueno, ha intervenido yo creo que como la hemos nombrado, al equipo del Mosaic del New Barri, nos han comentado, nada, hola, soy Montserrat Puyé, solo quería comentar que aunque el material es muy resistente, como todos habéis comentado, estamos llevando a cabo pruebas con la UPC y estamos viendo que hay colores, los ocres, que básicamente son más alterables. Hay que ir con cuidado en tratarlos todos por igual. Es conveniente saber bien cómo está el pavimento antes de acometer cualquier tratamiento. Y luego Cusi, que también es una restauradora, que también colabora con el Ayuntamiento de Barcelona, nos comenta que para la precisión el efecto de abrillantado es un tratamiento de fluosilicato de magnesio que reaccionan con los componentes del pavimento y provocan una vitrificación superficial irreversible. Es un tratamiento químico, contrariamente a una capa de barniz. Claro, son cosas técnicas que se agradecen la intervención de restauradores en esta jornada. Y no sé, ¿alguna pregunta más? Vale, sí, hay alguna pregunta que se repite en alguna ocasión que nos están preguntando, por ejemplo, en el caso de que sea una intervención puntual, ¿cómo se extrae una pieza solo, si es una pieza la que se mueve? Y también si el proceso de extracción, no sé si solo de una pieza o de varias, puede ser mediante el engasado. No sé si alguien se atreve a contestar. A ver, si es una pieza que se mueve, la extracción no es muy complicada porque a priori saldrá. Si es una pieza que está todavía colocada, es que realmente no acabo de ver bien, pero el engasado se podría hacer para arranque. El problema siempre va a ser conseguir llegar en los laterales, porque, como he comentado, no hay junta, con lo cual no hay espacio físico para colocar una herramienta para ayudarte a levantar. Si resultara que fuese un trozo pequeño, una pieza o varias piezas que están sueltas y no las consigues recoger, pues a lo mejor sí que se podía hacer un engasado, el típico engasado reversible con cola gasa malla o cola papel, y entonces colocar un elemento de agarre que te permita cogerlo y levantarlo. Pero en realidad, si la pieza se mueve, debería de salir con relativa facilidad. Si la pieza no se mueve, es que está bien colocada, con lo cual lo mejor es no tocarla. También porque si quitáis una pieza, lo más probable es que le afecte a las piezas de su alrededor. Pues en realidad, para quitar una pieza estaríais afectando a 8 más o a 10 más, según el dibujo que sea. Es decir, el mosaico nos encontramos muchas veces con este problema, que es cuando tú trabajas en una zona, hasta dónde llegas, o sea, cuándo paras, porque empiezas a arrancar y, bueno, pues una hilada más, pues ahora que he arrancado esta también se mueve, pues voy a arrancar esta, y poco a poco pues te estás extendiendo. Entonces, si una pieza se mueve, pero no hay riesgo para más, yo casi optaría más por una consolidación con un relleno de mortero muy líquido a base de jeringuilla que por una extracción. Vale, bueno, yo creo que vamos a cumplir en tiempo, bueno, nos hemos pasado unos minutos. A ver, voy a aprovechar alguna de las preguntas. Perdón. Sobre el tema de las actuaciones puntuales, que hay que tener mucho cuidado porque alguna vez me he encontrado
Las juntas de los morteros y de los pavimentos ya no están vacías, no tienen mortero. Entonces, a veces en reparaciones puntuales me he encontrado que lo han rellenado y aparece junta. Una junta quiere decir rellena de pasta. Y eso luego es muy difícil de camuflar. Entonces, es importante tenerlo presente porque luego lo que se va a notar, la pieza es la misma, pero lo que se va a notar es que unos tienen junta con mortero y otros no. Entonces hay que tener cuidado con eso, en los parches, en lo que son zonas puntuales. Vale, pues a ver, creo que podemos dar por finalizado el encuentro. Hay muchísimas preguntas. Yo creo que como va a haber un segundo encuentro, el de verdad, dentro de unos meses, yo creo que todas las preguntas que se han quedado en el tintero y las que se os vayan ocurriendo, las podemos poner en común entonces. Como os habéis apuntado al webinar, tenemos vuestros contactos, os iremos informando de cuando empecemos a tener fechas. De todos modos, por redes sociales, tanto desde el Ayuntamiento de Meliana o las redes sociales del CISCEN, solemos compartir todas las actualizaciones de actividades, sea esta o de otro tipo. Y bueno, yo creo que también quiero acabar con varias preguntas que nos han hecho sobre el tema de la formación, que si existe formación o tenemos pensado. A ver, acabo con lo que he empezado. Este webinar está dentro de un programa de actividades premiado y valorado por el Consejo de Europa porque va en torno a la figura del mosaiquero. No es tanto un mosaico en sí, sino se ha puesto en valor el mosaiquero. Entonces, una de las líneas de investigación y de trabajo que está llevando tanto el CISCEN junto con el Ayuntamiento de Meliana y otras administraciones es cómo gestionar unos ciclos formativos para formar a mosaiqueros como hacían nuestros abuelos. Y con las técnicas, bueno, con todo lo que me habéis hablado ahora. Entonces, nada más. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Os esperamos esta vez sí, veros a todos dentro de unos meses cuando lo celebremos junto con el Ayuntamiento de Valencia. Muchísimas gracias a Xavier Lomá, a Xavier Simón desde Barcelona, a Cristina desde el Ayuntamiento de Meliana. Y nos vemos pronto, esperemos. Muchísimas gracias a todos. Bien. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.